Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar en este podcast una vez más titulado Hablando con los amigos del mundo. Yo tengo a el amigo más frecuente, más recurrente en este programa por su capacidad, por nuestra amistad. Galdino, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Mundito, gracias. Aquí contento de estar con tu persona y con todas las personas que nos ven por... Seguramente ya comiste, para que estés contento, es que ya comiste. Me comí unas pepescas doradas en comal. Qué buenísimo. Es que somos amigos y sabemos que parte de tus habilidades es deleitarte, disfrutar. De allá de Agua Blanca me trajeron hoy unas pepesquitas así pequeñas. Las fríen y con tortilla. Bueno, hoy vamos a tener un buen tema. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Jesucristo. Porque realmente es un tema más que científico, es un tema de fe. Claro. El hecho de que esté en la Biblia, no estamos nosotros en contra de la razón, pero la resurrección, realmente ese enigma no lo puede resolver con la razón. Obvio, necesitamos un sentido común para poder dialogar, comprender una salud mental, para poder conversar con cualquier persona, pero este es un tema de fe. Y es un tema bíblico que arranca desde el Antiguo Testamento. A ver, escarbemos un poco porque hay ciertas doctrinas que conforme van pasando los años se van armando de una mejor manera, o sea, progresivamente. Son progresivas. ¿Verdad? Y una de ellas es la resurrección. Creo que es la más progresiva de todas. Pero bueno, también está la iglesia que aparece hasta el Nuevo Testamento. Y la venida de Cristo, ¿viste cómo? La segunda venida, sí. Porque en el Antiguo Testamento observaban la venida de Cristo y ellos solo observaban una. Y entonces hacían una mezcla entre el Jesús sufrido, el Jesús sacrificado, el que no tenía buen parecer, que todos nos asustamos de él, como dice el profeta, pero también el Jesús victorioso, triunfante. Y Pablo ya descifra ese enigma, que hay dos venidas y que están separadas en tiempo. Obvio, si hay dos venidas, están separadas en tiempo. Lo mismo es con la resurrección. ¿Dónde arranca la resurrección? Antes que nada, la resurrección es para vos, para mí y para un cristiano. Es un tema nada desconocido, más bien dicho, conocido. Aunque Pedro dice, el Señor nos retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza. Hubo un momento que la iglesia como que dijo, Cristo ya no vino, y entonces es una combinación entre la segunda venida o arrebatamiento, porque hay una resurrección para ese momento también. Pero incluso dentro de las corrientes protestantes hay algunas que dicen que ahí se quedó la cosa, el que murió está enterrado. Claro, son ahí algo extrañas esas corrientes, pero digamos que yo te puedo decir que la resurrección, la mejor prueba de la resurrección es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto Él resucitó, todos nosotros vamos a resucitar, y ese es el detalle más interesante. Es nuestra gran esperanza. Nuestra ancla, ¿verdad? Nuestro punto. Llegando al Antiguo Testamento, o viéndolo desde el ángulo del Antiguo Testamento sin que existiera el Nuevo Testamento, los maestros bíblicos, los maestros del Antiguo Testamento, los escritores bíblicos, tuvieron revelación de la resurrección. Daniel fue uno de ellos. También en Job se relata la resurrección. Y eso que Job es el libro más antiguo que se escribió. Claro. Y desde ahí ya el escritor bíblico tenía percepción que el cuerpo no iba a quedar para siempre en la tierra. Claro, Daniel es el capítulo 12, verso 2, que llegará el día que todos se levantarán del polvo de la tierra. Y uno dice, es un dato interesante, porque dice que unos saldrán a vida eterna y otros a condenación eterna. Pero pareciera que es solo una resurrección. Que es en el mismo momento que todo el mundo vamos a resucitar, y que unos tendremos un destino y otros un destino diferente. A ver, entonces Daniel, que fue un adelantado en los tiempos, era profeta, fue un vidente, el Señor le reveló lo que sucedería en el futuro, y él logró percibir que había resurrección para todo ser humano. Para todos. Lo que no se logró descifrar en ese momento es que
iban a ser en diferentes tiempos. Esa luz ya la trae el apóstol Pablo, sí, claro, en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo también habló de la resurrección. Claro. Yo soy la resurrección y la vida, pero hasta allí la gente no lograba comprender que iba a haber diferentes épocas, diferentes momentos para ambas resurrecciones. Entonces podemos decir que van a haber dos tipos de resurrecciones. Claro, y a la iglesia se le ha prometido una resurrección y se le ha prometido un cielo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una casa para ustedes, una mansión, dice una versión, para que donde yo estoy ustedes también estén. Entonces la iglesia se desarrolla confiando en un cielo, en una promesa celestial. Pero el judío no era así. Al judío se le prometió una resurrección al fin de los tiempos para entrar a un reino. Para reinar aquí en la tierra, que es lo que conocemos como el milenio. Pero a los 12 las resurrecciones son un tanto diferentes, tanto en naturaleza, porque la iglesia es en el cielo, Israel es en la tierra, y también en diferente momentos. Muy bien, entonces hasta aquí diríamos que hay dos tipos de resurrecciones. Una llamada resurrección de vida, claro, y otra resurrección de condenación. Los participantes serán distintos. La resurrección de vida es para todo creyente, para todo hijo de Dios, para todo aquel que tuvo revelación de Dios, el Dios de la Biblia, tuvo fe en Él y creyó. Entonces, aunque esté muerto, va a resucitar. Las personas que no reaccionaron, no respondieron al llamado de Dios en todas las épocas, estas personas también resucitarán, y a esto se le conoce como la resurrección de condenación. Así es. Y como vos explicabas, el destino es distinto. Uno es el cielo o el reinado eterno y el otro es condenación. Ahora bien, la primera resurrección, condenación, como vos lo decías al principio, nuestra ancla es la resurrección de Jesucristo. Y viene el tema porque en estos días esto se está celebrando. En estas fechas, ¿verdad? Algunos años caen en marzo, otros años caen en abril. Claro. Y estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. O sea, el mundo se paraliza, por lo menos el mundo occidental, en que Estados Unidos no se paraliza en estas fechas. Nosotros somos fiesteros y como 10 días de vacaciones por la Semana Santa, y rara vez se recuerda de Dios. Pero bueno, se celebra la muerte de Jesucristo. Y la profecía hablaba como Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el pez, debajo del mar. Así será Jesucristo. Por eso creemos que fueron 3 días. Sí. Hay una divergencia cuando resucitó Jesucristo, sábado y domingo. Ese no es el punto. Eso está como la Navidad. Es malo celebrar la Navidad, es bueno celebrar la Navidad. A propósito, hago este paréntesis. ¿Por qué? Porque yo creo que hace más daño, hablando de la Navidad, que tiene que ver el nacimiento de Cristo. Hoy estamos hablando de Jesucristo, de la resurrección, tomando a Jesucristo como centro. Pero para que haya resucitado tuvo que morir, y para que haya muerto tuvo que haber nacido. Entonces el nacimiento de la Navidad es la exaltación. Cuando se habla de la exaltación de Jesucristo, se habla también de la humillación. Antes de la exaltación estuvo la humillación. Jesucristo se humilló cuando se encarnó. Jesucristo se humilló cuando sufrió, y Jesucristo se humilló cuando murió, la muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Pero después de la humillación está la exaltación de Cristo, y también este es un proceso donde incluye su resurrección, ¿cómo le llamaríamos? Su ascensión, esa es la palabra, resucita, asciende, intercede, su retorno, su regreso, su segunda venida y su reino eternal. Muy bien, entonces estamos hablando de la exaltación de Cristo. El tema es la resurrección. Este podcast trata de la resurrección. La resurrección de vida tiene varios momentos, tiene varios eventos. Claro. ¿Cuáles son los eventos de la resurrección de vida? Claro, se conocen o se les llama así. La primera es la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el punto de partida. Porque así lo dice Pablo: si Cristo no resucitó, vana, por gusto, de balde. Somos los más dignos de lástima, de conmiseración. Bueno, y es que ese es un argumento sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Que
la humanidad por naturaleza intenta portarse bien, tiene cierta conciencia moral. La gran mayoría, ¿verdad?, de seres humanos tienen una conciencia moral buena. Y ese es un argumento que quien le puso esa conciencia, ser humano, tuvo que haber sido Dios. Porque si Dios no existiera, entonces, ¿para qué nos portamos bien? ¿Para qué somos corteses, etcétera? Porque no hay razón. Si se muere la persona aquí, hasta aquí llegó. Pero volviendo a las resurrecciones, la del Señor Jesucristo es la primera. Luego, la iglesia va a resucitar, la segunda en este caso. O sea, la resurrección de vida tiene varias etapas. Varias etapas, la resurrección de vida. Y por ende, varios participantes. Varios participantes. El punto de partida, el estartazo. La primera resurrección comienza con la resurrección de Jesús. Resurrección de Cristo. Y luego viene la resurrección de la iglesia, la que todos estamos esperando en este momento, que la Biblia enseña que cuando Jesucristo venga a llevarse a su iglesia, se le llama el arrebatamiento. Cuando Él venga, se llama arrebatamiento, traslado, rapto. Sí, es el mismo exactamente. Unos están de acuerdo con una palabra, otros con otro. Otro día discutimos. Es que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente. Entonces le puede llamar el arrebatamiento. Más técnicamente los teólogos le llaman traslado. El traslado. Entonces la iglesia resucita, ese es el segundo acontecimiento. A ver, en ese segundo acontecimiento, regresando a Pablo, realmente hay dos experiencias ahí. Sí. Porque los salvos, los cristianos, los hijos de Dios que estén vivos, sus cuerpos serán transformados. Ellos no morirán, pero dice que antes que suceda eso, o sea, el cuadro de estos episodios es: Jesús está descendiendo, claro, se queda en las nubes. Así es. No lo mira todo el mundo. No, está oculto al ojo. Está oculto al ojo. Pero suena una trompeta. El ángel hace sonar una trompeta. O sea, va a haber una voz. Claro. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Y arrebatados juntamente con. Entonces, ahí en el arrebatamiento es donde se da el segundo episodio de la primera resurrección. O sea que, claro, todos los cristianos que han muerto, ellos están ahí enterraditos, pero llegará el día que los muertos oirán la voz del Señor. Que cada vez que voy a un cementerio a despedir a una persona y digo, un día estos sepulcros se van a abrir, porque van a escuchar la voz del Hijo de Dios. Y entonces van hasta aquí. Mira, y es un tema de fe. Claro. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que murieron en la hoguera, en las grandes persecuciones? O en el mar. O en el mar. Pero a mí lo que me impresiona, porque por eso digo, es un tema de fe. Claro. Ya no hay cuerpo. No, por supuesto. ¿Y sabes que ese era un tema de huesos? ¿No? Cuando comenzaron las persecuciones a los cristianos en el primer siglo, hubo un emperador que los persiguió tanto que les cortaba miembros a los cristianos y los mutilaba. Y les preguntaba, cuando venga su Señor, ¿cómo va a hacer para resucitarlos a ustedes, para volverlos a pegar? Y los cristianos de ese tiempo, que unos mártires de todo, realmente esa será una generación héroes impresionantes, tendrán un lugar especial, una corona distintiva, digo yo. Pero ellos contestaban que su Dios era poderoso, capaz de reunir todas las partes en cualquier parte del universo. Nos pueden hacer 1000 pedazos. Pueden hacernos como quieran, pero Dios es tan poderoso que nos puede volver a juntar. Esa era la respuesta, como estás diciendo, la respuesta de fe. Porque para eso se requiere y es fe. Que lo traigo un poquito para traer luz y conciencia a algunos que entran en esa tensión, en ese dilema. Porque se preguntan, ¿podemos incinerar? La cremación, la famosa tema, es un tema de actualidad. Los que abogan por la cremación dicen que lo único que están haciendo es acelerando el proceso, que a resumidas cuentas todo se va a hacer polvo, ¿verdad? Entonces solo lo estamos acelerando. No está prohibido en la Biblia, no es un tema, pero Dios, claro que va a volver a reunir esas Claro, o sea, no es problema. Para Dios no es ningún problema. Pero es que no quisiera dejar pasar esto que estás haciendo mención e hincapié en la fe. Porque hay esas son dos, voy a llamarle así,
dos disciplinas. La fe, voy a llamarle por este momento, aunque no es necesariamente una disciplina, pero hay aspectos que se creen por fe, que no se pueden creer por la ciencia. Los científicos a veces cometen el error de irrumpir en la fe para atacarla. Y ese es un error porque ellos son científicos y pueden dedicarse a la ciencia y para eso estudiaron. Entonces, y también a veces habemos personas que hemos estudiado los asuntos de la fe y a veces incursionamos mucho o más allá en asuntos científicos. Y no es nuestra labor. Nuestra labor es la fe. Cada uno debería respetar el campo. Claro, hay áreas donde terrenos comunes. Terrenos comunes. Pero cada científico debería saber hasta dónde llega su terreno, como cada religioso, por decirlo así, debería saber hasta dónde llegar. Porque yo me pongo a hablar de cosas que no he estudiado, no me miro bien. Pero solo para hacer hincapié en lo de la fe que estás diciendo. Este es nuestro terreno. Es que no hay otra manera de percibir la fe. Claro. Porque ¿cómo entonces Él nos puede resucitar desde la perspectiva científica si cremaron un cuerpo, si se ahogó un cuerpo o fue triturado por los leones, fue triturado por un lagarto o un tiburón? Sí, miras muchas películas, está bien. Sí, las voy a ver a las 5. Bien, entonces, mis amigos, estamos hablando que existe la resurrección, que este es un tema relevante, porque si Jesucristo resucitó, todo esto tiene sentido, todo esto tiene valor. Si Jesucristo no resucitó, 1 Corintios 15, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, vana es nuestra fe, somos los más dignos de lástima y de conmiseración. Estamos perdiendo el Pero tiempo. esa primera resurrección, llamada resurrección de vida, tiene varios periodos. Jesucristo es la primicia, según 1 Corintios 15. Luego Pablo, también que escribió Corintios, ahora escribe a Tesalónica, a los tesalonicenses, y les dice que antes que los cristianos vivos sean arrebatados, los muertos en Cristo, entendemos los muertos en Cristo, ¿de qué época a qué época sería? Claro, los muertos en Cristo son desde el primer momento que el Señor Jesús ascendió. Desde ese la era cristiana, lo que dure la era cristiana. Lo que dure la era cristiana, que llevamos 2000 años. Ya. Todos esos, hasta el día que seas oída la trompeta, de que el Señor está ahí. Por cierto, dice Hechos que al Señor se lo llevó una nube, que lo envolvió una nube y se lo llevó. Cuando se fue, después de resucitar. Los ángeles aparecen, sí, y los ángeles dos personajes angelicales hablan con los apóstoles. Están hablando con los apóstoles y los están consolando porque están tristes porque esa nube se llevó al Señor. Y la Biblia dice que en esa nube el Señor va a volver. Y tanto después de la gran tribulación, en una nube. Yo he hecho broma que yo estoy peleado con esa nube, porque no me devuelve a mi Señor. Se lo llevó y no lo ha devuelto, pero Él va a venir y entonces van a resucitar todos los de la era cristiana. O sea, este mensaje es relevante para los que hoy están viendo esto, para los que están oyendo, queridos amigos y amigas, gracias, esto es relevante para ti y para mí, porque en esta primera resurrección de vida, Cristo es la primicia, luego nosotros, tú y yo, porque somos parte de la era cristiana, pero hay un tercer tiempo para la primera resurrección. Claro. Y por ende, un tercer grupo, un segmento que participa, un tercer segmento que participará. Entiendo que esta primera resurrección de vida será para los judíos mártires en el antiguo, en los 7 años de la gran tribulación. Sí, al irnos en la iglesia, al irnos con Jesús, entonces inicia el periodo que la Biblia dice de 7 años, que es conocido como la gran tribulación. Y entonces en esos 7 años que Daniel le llama la semana 70, la 70ª semana de Daniel 12. Pero se ha comentado que en esos 7 años será el periodo de mayor conversión mundial, que nunca en la historia se habrá convertido tanta gente como esos 7 años. La gente, tanto así que los mismos ángeles van a predicar. Habrá momentos que los ángeles van a andar predicando el evangelio. Y todos los que mueran en esos 7 años por defender su fe, resucitarán en la segunda venida de Cristo. Eso ya es la segunda, cuando ya cuando Cristo será visible. Que todo el mundo lo verá, y también se diferencia 7 años atrás que Jesús viene, no se ve,
se oye la voz, los santos, los cristianos vivos lo oirán, serán arrebatados y se inicia ese periodo de 7 años, pero también hay una resurrección de vida al inicio de la gran tribulación y hay una resurrección de vida al final de la gran tribulación. Diferentes participantes, aquellos al inicio de los 7 años serán los de la era cristiana y al final de los 7 años serán todos los salvos de esos 7 años. Estoy seguro que has visto infinidad de películas que la gente, los cristianos andan huyendo porque los quieren marcar sellar en la famosa marca del 666 aquí o acá. Ellos andan huyendo para que no les marquen, porque dice Apocalipsis que todo aquel que tuviera la marca de la bestia, entonces ya no podrá entrar al reino milenial. Cuando terminen estos 7 años, ya no tiene que ver con nosotros resucitamos por la época que estamos viviendo, no somos salvos del Antiguo Testamento, somos salvos de la era cristiana. Somos a nosotros iglesia. nos compete, si morimos nos compete antes de que comience la gran tribulación. Pero cuando termina la gran tribulación, 7 años después que Jesucristo vino en el aire, no puso el pie sobre la tierra, a los 7 años viene Jesucristo, pone el pie sobre la tierra y ahí resucitan en la primera resurrección, que es resurrección de vida, todos los salvos del Antiguo Testamento. Todos los increíble, todo ahí van a resucitar. Bueno, David, el rey David, los profetas, Isaías, Jeremías, todos ellos van a resucitar ahí donde Daniel ya lo había profetizado. Al final, en la segunda venida del Señor Jesucristo, ahí le dice que Él pondrá, bueno, como el relámpago que sale en el oriente, que sale en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, todo ojo le verá. Pondrá su pie sobre el monte de los olivos y se va a partir en dos. Esa ya va a ser algo notorio. Y ahí van a resucitar todos los del Antiguo Testamento y todos los salvos del Antiguo Testamento. Todos los salvos del Antiguo Testamento y todos los que han muerto en Cristo durante esos 7 años, que serán millones. Serán millones. Ahí, entonces ya llevamos Cristo, el arrebatamiento, la segunda venida, ya llevamos 3 momentos. 3 momentos, pero 4 segmentos diferentes Claro. de personas. El primer segmento es Jesucristo, el segundo segmento los salvos de la era cristiana, el tercer segmento los salvos de la gran tribulación y los mártires el cuarto segmento. Y el cuarto segmento los son israelitas. los israelitas de todos los tiempos. Qué tremendo. Pero como la Biblia habla de la resurrección a condenación, esta es la resurrección de muerte. Y esta resurrección de muerte es así, es única. Y esa se dará un momento al final de los 1000 años según Apocalipsis 20. Ajá. Ya que estás hablando, y por el tiempo con esta queremos concluir, ¿verdad? Okay. Pero amarra ahí lo que quieres decir. Al venir Jesucristo a la tierra, Él pone el pie porque se va a quedar 1000 años aquí sobre esta tierra reinando. Entonces inaugurará el famoso reino de Dios que la Biblia menciona, y el reino de Dios, y el reino es los que son 1000 años. Satanás dice que va a ser encadenado o encerrado, y durante todos esos años habrá paz, 1000 años, que otro día hablaremos de eso. Pero al final de estos 1000 años se produce la resurrección de muerte. 1000 años después, o sea que entre la resurrección de vida y la resurrección de muerte hay 1000 años. Apocalipsis 20, ahí está todo escrito. Ahí van a resucitar todas aquellas personas. Toda la gente de todos, desde Adán hasta el final de los 1000 años. Hasta el final de los 1000 años. Todos aquellos que lamentablemente no han entregado su vida a Cristo. Que rechazaron a Dios, que no tuvieron fe en Dios. Bueno, nos alienta esta semana, celebramos la resurrección de Cristo, marzo, abril, algunos años marzo, otros años abril. Celebramos, Cristo no está muerto, Él resucitó y porque Él vive, nosotros también. Gracias, Gal. Que tengas una buena semana, que la pases bien y seguramente la próxima semana, es más, estás invitado para la próxima semana, no se lo pueden perder. Estaremos hablando también de algo muy importante, estaremos hablando de cómo poder, vamos a estar hablando de la Biblia, de cuán importante es el libro y cómo debemos interpretarlo. Un abrazo, los espero la próxima semana.